Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana número 28 y nuestra experiencia de aprendizaje es: disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Al concluir esta semana podrás escribir un texto para compartir información sobre una planta de tu preferencia. Empecemos. Recuerda que debemos lavarnos las manos constantemente para evitar enfermarnos, tomar nota de aquellas cosas importantes, prestar mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. La semana pasada reflexionamos sobre la importancia de las plantas. Para ello entrevistamos a un especialista que nos habló sobre las plantas. Apreciamos dibujos de diversas plantas de la Amazonía y hoy vamos a experimentar y aprender cómo las plantas fabrican su propio alimento. Entonces la actividad del día de hoy se denomina Las plantas ¿de qué viven? Parte 2 y nuestra meta será explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología y la competencia será explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Observa, mira, aquí tenemos una plantita y esta plantita está viva, pero para estar viva necesita tener alimento, así como nosotros nos alimentamos para poder vivir. ¿De qué se alimentan las plantas? ¿Cómo es posible que vivan sin necesidad de comida? ¿Cuál es su alimento? Entonces, para ello vamos a plantear nuestras preguntas de investigación del día de hoy. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿Alguna vez te has preguntado? Las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les sirven? ¿Recuerdas que habíamos estudiado que las plantas tienen raíz, tallo, hojas, flores, ¿verdad? Y hasta fruto en algunos casos. Pero ¿y para qué les sirven estas partes? ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? ¿Y por qué es necesario regar las plantas con agua? Para poder responder a estas preguntas, vas a pensar en todas aquellas cosas que tú sabes y vas a responderlas en base a ello. Muy bien, ahora vamos a proceder a experimentar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir los siguientes materiales. Necesitamos agua. También vamos a necesitar un vaso o recipiente transparente. Esto es muy importante. Luego vamos a necesitar bicarbonato de sodio y una cuchara. Además de una plantita que tenga raíz. Y la luz solar. Vamos a realizar nuestro experimento. ¿En qué consiste? Primero vamos a colocar nuestra planta dentro del recipiente. Tiene que estar dentro del recipiente. Luego vamos a agregar agua hasta que cubra toda la planta. Seguidamente vamos a agregar 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y vamos a remover. En este caso, como la plantita es grande y el recipiente es grande, son 2 cucharadas. Pero si tu recipiente es más pequeño, puede ser solo 1 o 1,5. Y vamos a removerlo. Y luego vamos a llevarlo al sol por un promedio de 40 minutos. Luego de haber dejado al sol, vamos a empezar a completar nuestra ficha de experimentación. Vamos a tener este cuadro y debe tener los siguientes ítems. ¿Cuál es el objetivo del experimento? Explicar cómo las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué materiales debemos utilizar? Los habíamos mencionado. Agua, envase transparente, una planta con raíz. Y si no tienes una plantita con raíz, puede ser una hoja con un tallo largo que recién hayas cortado. Es importante esto, ¿ya?
y el sol. ¿Cuáles son los pasos del experimento? Ya los habíamos mencionado anteriormente, los podemos colocar aquí. Ahora tú, ¿qué crees que sucederá? Puedes escribir tu respuesta. Después de la observación y después de los 40 minutos transcurridos, describe lo que ha ocurrido, lo que estás observando y haz un dibujo. Luego vamos a leer el texto informativo y vas a escribir la explicación científica de lo sucedido. ¿Por qué? En el ítem anterior tú has respondido, tú has dado tu respuesta en base a lo que has observado, pero necesitamos una base científica que sustente, que explique el proceso que ha sucedido. Entonces, el texto informativo es: las plantas, una fábrica de alimentos. ¿Qué nos dice? Que las plantas son seres vivos capaces de preparar su propio alimento. Por eso se les considera una fábrica de alimentos. No es necesario alimentar a las plantas. Mira, qué interesante. Ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo requieren de la luz solar, o sea, la energía luminosa, el dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos, y el agua y las sales minerales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar nuestra experimentación. ¿Te acuerdas que colocamos la plantita en el agua y lo pusimos al sol? Todos los ingredientes necesarios, y el bicarbonato de sodio está reemplazando al dióxido de carbono. ¿Qué más nos dice? El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% agua. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que hay alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de la superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Y así vamos a ir continuando. Pero ¿cómo se realiza el proceso de la fotosíntesis? Vamos a verlo. Para realizar la fotosíntesis, la planta que necesitaba el agua, correcto. Necesitaba las sales minerales, necesitaba el dióxido de carbono y necesitaba la luz solar. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? ¿Qué es lo que sucede? Miren, la plantita a través de la raíz absorbe el agua y los minerales. Este conjunto de elementos forman la savia bruta. Así se llama ese elemento que ellos forman. Y esta savia bruta, ¿qué pasa? Sube a través del tallo, asciende a través del tallo y se reparte hacia toda la planta, hacia las hojas. Luego, ¿qué pasa? El dióxido de carbono, o sea, lo que exhalamos los seres humanos al respirar, porque nosotros inhalamos, respiramos oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, que es lo que no necesita nuestro cuerpo. Entonces, la luz del sol y el dióxido de carbono se mezclan con la savia bruta, con este elemento que ha formado la planta. Y luego, ¿qué pasa? Esto es llevado a toda la planta. Y entonces toda la planta en sus hojas, ¿qué hacen? Hacen un proceso, un intercambio y convierten la savia bruta en savia elaborada. Y de esa manera se libera el oxígeno a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas absorben la luz del sol, que es la energía luminosa, para realizar la fotosíntesis.
Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. Ahora, con esta información científica vamos a regresar a nuestra ficha de experimentación y vamos a responder escribiendo la explicación científica de lo sucedido en nuestra experimentación. Luego vamos a responder a las preguntas de investigación. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿Qué hacían? Realizaban el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les sirven? ¿Recuerdas? A través del tallo que absorbían que los nutrientes, minerales y el agua de la tierra, ¿verdad? Y esta ascendía ¿por dónde? Por el tallo. Todo esto se convertía en la savia bruta y al ascender por el tallo llegaban hasta las hojas y las hojas captaban el dióxido de carbono junto con la luz solar, ¿no es cierto? Y al ingresar convertían la savia bruta en savia elaborada y mediante este proceso liberaban el oxígeno. ¿Por qué se dice que las plantas son los pulmones del planeta? Justamente por esto, ¿recuerdas? Porque al realizar el proceso de la fotosíntesis, las plantas captan el dióxido de carbono, que es un gas que está sucio, que está contaminado, y lo transforman en el oxígeno que liberan. ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? ¿Por qué? Porque las plantas, al ser regadas, captan los nutrientes de la tierra y junto con el agua se convierten en la savia bruta, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora vamos a reflexionar sobre la actividad del día de hoy. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? Explica. ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué hiciste para resolverlas? Comparte esta experiencia enviando un video de tu experimentación y tu ficha de registro. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Nos vemos mañana.